Hace ya muchos años, un día en la mañana en la ciudad de Monterrey, un hombre estaba trabajando en el jardín de su casa cuando un automóvil se detuvo enfrente porque se descompuso. El hombre que trabajaba en su jardín salió a la calle y le ofreció ayuda al joven conductor. El jardinero, que sabía de mecánica, le arregló la falla mientras conversaban. Al final, el joven le preguntó: «Por cierto, ¿cómo te llamas?» «Eugenio», le respondió el jardinero. Entonces el joven le dijo: «Toma, Eugenio, para que te compres una cerveza». El hombre del jardín aceptó el dinero y se despidió. Ese hombre era don Eugenio Garzazada. Hablar de Monterrey es hablar del Grupo Monterrey, un gran emporio industrial. Y hablar del Grupo Monterrey es hablar de don Eugenio Garzazada, el líder del grupo que tanto hizo por Monterrey y por todo el país. Un gran empresario y un hombre esencialmente sencillo y generoso. Hoy, en Líderes, don Eugenio Garzazada. Aquel joven al que don Eugenio Garzazada le había ayudado a reparar su automóvil, le contó que andaba buscando al gobernador del estado porque quería pedirle ayuda para formar la biblioteca del libro alquilado, cuyo propósito era ayudar a los estudiantes pobres. Don Eugenio le dijo que si el gobernador no lo recibía, él le recomendaba que fuera a la cervecería Cuauhtémoc y buscara al señor Ricardo González Quijano. El joven lo hizo, y el señor González Quijano le entregó un cheque por 60,000 pesos de los de aquellos tiempos. Así era don Eugenio. Cuando vemos que hay necesidad de impulsar la sencillez, cuando vemos que la modestia es necesario que sustituya a la vanidad y a la ostentación, entonces pensamos en don Eugenio. Hombre legendario y uno de los empresarios más fuertes, respetados e influyentes no solo de Monterrey, sino de todo México, don Eugenio Garzazada fue un hombre modesto, sencillo y generoso. En Monterrey todos lo conocían, todos lo respetaban y todos lo querían. De don Eugenio Garzazada se saben muchos aspectos de su vida pública, pero muy poco de su vida privada. Él siempre nos llevó a la escuela, él. Siempre, todos los días, al 7:45 salíamos. Cuando estaba en primaria, estaba en una escuela que estaba muy lejos de la casa. Entonces, él nos llevaba a la escuela, todos los días. Ahí le decía a mi mamá: Eugenio, creo que ese saco ya no está así. Ah, no, ya no, ok. Iba, se compraba otro traje, lo colgaba y ese lo sacaba. Nunca vi yo exceso de ropa Era austero en todo. ¿No necesitas más?, me decía. Pues no, tenía razón, pero las mujeres no lo entendemos. En una ocasión traía siempre su sombrero, que también tenía dos, uno muy maltratadito y otro que usaba para salir. Y mi mamá decidió comprarle un sombrero, cambiándolo de color, era un café oscuro, chocolatón. Se lo regaló pues en su cumpleaños o en algún asunto equivalente, y o sea, muy agradecido, pero al día siguiente resulta que al salir mi mamá, que pues salía bastante más tarde que papá, que a las 8 en punto salía a la oficina, y se encuentra el chofer, el tal Víctor, con un sombrerazo allá, y le dijo: Víctor, ¿y ese sombrero? Dijo: me lo regaló el señor. Bueno, pues pues nada, que te lo regaló el señor, viene para acá el sombrero. Pues total, regresa papá al mediodía, y obviamente le repela a mamá que por qué regaló su sombrero nuevo que le había dado. Dijo: me lo regalaste, estoy muy agradecido, y yo ya lo regalé y ya me lo agradecí. No, es que Víctor, aquí está tu sombrero, va afuera otra vez. Siguió con su sombrerito, ¿verdad? El hombre que todos los días llegaba puntualmente a su oficina, que dirigía un enorme complejo industrial que giraba en torno a la cervecería Cuauhtémoc y en el que laboraban miles de obreros,
Al regresar a su casa, se olvidaba de los negocios y se dedicaba a su familia. Cuando entraba en la casa que dejaba su sombrero y decía que también me tocó escucharlo decir que ahí dejaba sus pendientes, sus problemas se quedaban. Él le decía que llegaba a la casa y le daba la vuelta a la hoja y dejaba todos los pendientes al dar la vuelta a la hoja. Y de plano lo lograba. Y lo lograba. Traía él. demasiada actividad en todos tipos. Y como que sabía, aquí es esto y ahora sí. Se desconectaba o en lectura o en el jardín. Se recostaba, no dormía como dice Lili, escuchaba o tocaba música, piano, que tocaba de oído con una extraordinaria facilidad. Y luego se recostaba 4 o 5 minutos y otra vez iba al trabajo. O sea, su actividad sí era bastante importante, ¿no? Bueno, yo creo que él era muy parejo con todos los hijos, ¿verdad? Sí. Ya todos nos dedicaba tiempo y claro, hablaba en privado con todos. David, ¿cómo era esa anécdota de las 3 M's? Bueno, cuando ya estábamos un poco más grandes, no faltaba que alguien saliera con temas relacionados o con enfermedades, con dinero y con otros asuntos. Y en una ocasión dijo, bueno, en la mesa no se tocan las 3 M's pochamente, que era money, maladies y made. O sea, no vale hablar ni del servicio, ni de los problemas económicos, ni de las enfermedades, porque no te hace agradables las cosas. Sencillez y generosidad fueron virtudes que siempre cultivó don Eugenio. Pero ¿cómo se formó? ¿En dónde estudió? ¿Cómo se hizo este empresario y este líder que se llamó Eugenio Garzazada? Al regresar, los primeros años de don Eugenio, los duros años del exilio, los estudios en el TEC de Massachusetts y el regreso a Monterrey. Quizá esos años difíciles, vividos en su juventud, influyeron en algunos rasgos de don Eugenio Garzazada, como su particular preocupación por sus trabajadores y sus familias, con quienes tenía muchos momentos de convivencia. Convivía con los trabajadores mucho, porque se metía a las plantas, caminaba entre las líneas de producción, conversaba con los obreros, iba a donde estaba vamos a decir, el centro de distribución, donde estaban los camiones repartidores. Llegaba temprano a ver cómo estaban saliendo. Se conversaba también con las gentes que tenían que ver con distribución. Conocía a muchos de los trabajadores por su nombre y conocía los problemas familiares. Cuentan, por ejemplo, que el grupo de bomberos voluntarios de cervecería, a veces se presentaba don Eugenio a las 3 de la mañana. De repente llegaba él a tomar un café con los bomberos y a platicar con ellos. Era una sorpresa enorme y muy agradable. Primero estaban un poco cohibidos y luego después ya se rompía el hielo aquel y empezaba la familiaridad, pero así era don Eugenio. Tenía su agenda muy apretada y siempre atendía a la gente a la hora que él lo citaba. Había veces que hablaba con 6, 7 gentes en la mañana, pero a todas con lapsos de 2, 3 minutos, de 15 minutos para cada uno y 3 para que salga y entre el siguiente, así. Era muy... Y aunque eran muy cortos el tiempo que le dedicaba a uno, no sentía uno que lo estaban carrereando. Yo recuerdo una vez sobre este aspecto de humildad, lo digo sinceramente, que había un problema bastante serio en la compañía de calidad, que era lo que yo manejaba. Me habló por teléfono a que fuera a su casa porque tenía cierta indisposición y fui hasta su recámara. Me quedé impresionado. Era una recámara sumamente austera, con un Cristo y un lecho y un pequeño escritorio, y era todo. Así es que hasta en eso
pude yo convivir con él y dar fe de que era un hombre humilde y sencillo, independientemente de su grandeza. Pero ¿de dónde venía esa sencillez y esa sensibilidad? Don Eugenio Garzazada nació en Monterrey el 11 de enero de 1892, hijo de doña Consuelo Sada Muguerza, siendo el cuarto de 8 hermanos: Consuelo, Isaac, Angelina, Rosario, Roberto, Carmen y Amparo. La infancia de don Eugenio debe haber sido como la de todo niño regiomontano de clase acomodada en aquellos tiempos. ¿Ustedes recuerdan algún relato, anécdotas de don Eugenio niño? Pues yo nada más me acuerdo de esa que le platicaba hace rato, de que en la víspera de su cumpleaños había puesto recaditos a todos sus hermanos por debajo de las puertas de sus cuartos, avisándoles que mañana es cumpleaños de Eugenio, que él quería que se lo celebraran. Y al día siguiente se levantan ellos, ven mañana es cumpleaños de Eugenio y así lo tomaron. Nadie lo felicitó y él estaba muy decepcionado. Es probable que el pequeño Eugenio haya acompañado a su papá algunas veces o con frecuencia a la cervecería Cuauhtémoc, de la que don Isaac Garza había sido uno de los 3 principales socios fundadores en 1890. En el Monterrey de aquellos tiempos no abundaban las escuelas, y el pequeño Eugenio estudió parte de la primaria en Saltillo, Coahuila, en el Colegio de San Juan. Luego regresó a Monterrey a terminar la primaria en el Colegio Hidalgo, de los Hermanos Maristas. Fue un niño responsable, claro, debe haber sido como todos los niños, yo me lo imagino, pero no era, ni podía tener ese carácter de juniors irresponsables que andan corriendo ahí locamente en autos de doble mofle. No, eso no era para él. Yo creo que le horrorizaba. Él estaba hecho, sintió la llamada para otras cosas. Muy joven, a don Eugenio le tocó vivir la etapa violenta de la Revolución Mexicana, motivo por el cual su familia tuvo que emigrar a los Estados Unidos. En octubre de 1913, los revolucionarios tomaron la cervecería Cuauhtémoc y un día, a la medianoche y en secreto, don Isaac y su familia abandonaron Monterrey a bordo de un tren de carga que los llevó a Brownsville, Texas. Luego vivieron en Denver, Colorado, y más tarde en San Luis, Missouri, donde don Isaac conocía a varios cerveceros. Se fueron todos porque no podían vivir aquí, no se podía vivir en Monterrey. La casa de Papa Grande Isaac era la casa del jefe de la revolución que estaba aquí en Monterrey. La tomaron como su cuartel, vamos a decir, era la casa donde vivía. La cervecería la tomaron, se vendió toda la cerveza que había, pero ya no la pudieron producir bien y se paró. 3 años duró el exilio, 3 duros años en los que don Eugenio y don Roberto Garzazada tuvieron que trabajar en diversas cosas, como empleados en una tienda de ropa y como acomodadores en un cine, mientras sus hermanas hacían dulces mexicanos para venderlos. Forzado por las circunstancias, don Eugenio tuvo que hacer sus estudios de preparatoria en los Estados Unidos, en la Western Academy, y la carrera de ingeniero civil la hizo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde se graduó en 1916, año en el que regresó a Monterrey. Lo que me permitió preguntarle cuándo pensó en fundar el TEC. Muy amablemente me contestó: yo me recibí a los 23 años de edad y en el tren de Boston a Monterrey, son 2 días, venía pensando dónde me va a poner mi padre. Y pensé en estudios económicos, obviamente. Estaba la industria apenas. ¿Y dónde vamos a agarrar técnicos? No los hay. Entonces pensé en formar un instituto tecnológico. Acuérdense que él se recibe en MIT de ingeniero. Y entonces pensó en el Instituto Tecnológico Monterrey, las mismas siglas. MIT, Monterrey Instituto Tecnológico. En enero de 1917, don Eugenio empezó a trabajar en la cervecería Cuauhtémoc, a la que dedicaría 56 años de su vida.
Aquellos fueron tiempos duros, pues cuando su padre regresó a Monterrey, encontró que la cervecería era un caos total. Las bodegas estaban vacías y el equipo deteriorado, así que había que reorganizarlo todo. Y fue hasta años después que pudieron regresar, ¿verdad? Y hubo que pues empezar de nuevo con toda la reconstrucción de los negocios. Todavía vivía don Isaac entonces, ¿verdad? Pero pues debe haber sido una época bastante complicada y difícil, ¿verdad? La violencia revolucionaria continuaba. La economía del país estaba destruida, lo cual se agravaba por los efectos de la Primera Guerra Mundial, pero la cervecería Cuauhtémoc salió adelante. También saldría adelante durante los años 40, cuando debido a la Segunda Guerra Mundial, la incipiente industria mexicana sufrió muchos problemas, aunque también abrió muchas oportunidades que los Garzazada y otros empresarios regiomontanos supieron aprovechar. Alumno destacado en el Tecnológico de Massachusetts, don Eugenio Garzazada aprovechó muy bien sus estudios para mejorar la cervecería y así crear otras nuevas empresas. De esto hablaremos al regresar. Más que un capitán de industria, don Eugenio Garzazada fue un gran almirante, flota naval de gran calado, pues no solo mejoró y creó empresas propias, sino que también impulsó y propició el surgimiento de otros empresarios y de otras muchas empresas. Don Eugenio y don Roberto Garzazada asumieron conjuntamente la dirección de Cervecería Cuauhtémoc en 1938, cuando se retiró de la dirección de la empresa don Francisco Sada. Don Eugenio se encargó de la parte administrativa y de las ventas, y don Roberto se encargó de la producción. En la dupla que constituían don Eugenio y don Roberto, su hermano, que manejaban juntos las compañías, don Eugenio manejaba toda la parte humana, don Roberto la parte financiera. Entonces don Roberto pues era conocido en bancos, era conocido en financieras, era conocido en las bolsas de valores, era el que manejaba los activos y pasivos de las compañías. Don Eugenio era el de relaciones humanas. Eso es don Eugenio, un hacedor de recursos humanos, un desarrollador de recursos humanos, un líder, un productor de resultados. Estaba yo absorto en un microscopio y siento unos pasos atrás, pero no quiero levantar la vista del microscopio, y siento una mano en el hombro. Volteo y era don Eugenio Garzazada. Me dice, ¿qué hace aquí? Digo, pues aquí don Eugenio tratando de resolver el problema la cerveza huele a humo. Y ya creo que encontré la solución. ¿Cómo? Me dijo. ¿Usted ya cree que encontró la solución? Sí, le dije. Mire, aquí en el microscopio estoy observando unos granos de malta que tienen partículas de carbón incrustadas. Y la malta huele un poco a humo. Esto me indica, don Eugenio, que los quemadores que usamos para secar la malta, el Hermosillo, de donde provienen estas cervezas, esa cervecería desapareció, los quemadores tienen una combustión incompleta, ya están viejos, hay que cambiarlos. Entonces él tenía un movimiento muy característico. Se desprendía los anteojos, los dejaba colgando de la oreja izquierda, sacaba su bufetita y apuntaba. Al otro día había una orden de que se cambiaran todos los quemadores de Hermosillo y el problema se solucionó inmediatamente. Muy pronto, don Eugenio y don Roberto desarrollaron las empresas paralelas que la cervecería había creado como departamentos para producir ella misma los diversos insumos que necesitaba. En 1920 se fundó Fábricas Monterrey para producir, entre otras cosas, corcholatas y empaques de cartón para las botellas. En 1929 empezó a producir malta, la materia prima de la cerveza. En 1936, este departamento se convirtió en la empresa Malta S.A. y ese mismo año se fundó Cartón Titán. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos cerraron sus fronteras a la exportación de muchos productos, entre ellos la lámina, necesaria para fabricar las corcholatas. Tras estudiar muchas opciones, los hermanos Garzazada decidieron arriesgarse en el área siderúrgica y crearon la empresa Hojalata y Lámina S.A., inaugurada en 1943.
la cervecería necesitaba botellas, se empezaron a hacer botellas. Y luego las botellas necesitaban etiquetas, se puso una fábrica para hacer las etiquetas. Y luego se necesitaba las corcholatas para tapar las botellas, pues se puso una fábricas Monterrey para hacer las corcholatas. Y luego se necesitaban cajas para transportar las botellas de cerveza y se hizo empaques de cartón titán. Y así fue creciendo la industria. Se fue haciendo la fábrica de empaques, fue creciendo, y luego la fábrica de papel y todo. Fue creciendo así la industria. ¿Cuál fue la relación entre tu padre y tu abuelo? Pues la imagen que yo tengo, porque yo estaba muy chico, a los 15 años él murió, pero la imagen que yo tengo fue de mucho, al principio mucho aliento para empezar un negocio, porque empezó un negocio que hoy se llama Graforregia. Son el que fabrica las etiquetas de las cervezas. Y en un principio batalló mucho para que ese negocio fuera negocio. Y mi abuelo a veces le decía, Gabriel, tienes que pensar para si vale la pena continuar o no. Y mi papá dijo, esto tiene que salir. Y mi abuelo pues lo apoyó y eventualmente salió. Ante el rápido crecimiento de sus empresas, don Eugenio y don Roberto decidieron dividirlas para su mejor administración y funcionamiento, quedándose don Eugenio al frente de Cervecería Cuauhtémoc y don Roberto al frente de las demás empresas, pero siempre consultándose. Y los dos se complementaban muy bien, las oficinas eran iguales, eran muy distintos en caracteres. Don Roberto manejaba un Jaguar, que el carro de más lujo. Don Eugenio era al contrario, era un automóvil que tenía varios años de antigüedad cuando él lo manejaba. Pero se complementaban siempre y siempre estaban de acuerdo. Nunca se conoció de una discrepancia, de una discusión, de un antagonismo entre los hermanos, que debe haberlo habido, ¿verdad? Porque no hay par de hermanos que no tengan discusiones y problemas, pero no trascendió eso, a la organización no trascendió. Don Eugenio Garzazada no solo se preocupaba por sus empresas y por su familia, sino por los demás empresarios y por lo que sucedía en todo el país. Muchos importantes empresarios regiomontanos lo consultaban y don Eugenio era un factor de unión. La grandeza de Monterrey fue el núcleo empresarial, obreros, médicos, la mejor facultad de medicina en América Latina. ¿Por qué? Por esos núcleos tan hermosamente fuertes que hay. Se está acabando. Sí tengo esperanza. Naciendo líder tengo esperanza. Era un líder muy efectivo, vamos a decir, de interiores. No era un líder de discursos, pero de interiores, de reunir al empresariado de Monterrey. Él tenía un sentido muy grande de contribuir más allá al desarrollo en general del país y de los demás. Su perspectiva social del país y todo eso era muy clara, ¿verdad? Le interesaba que pues la sociedad fuera mejorando, que fuera creciendo, que todo el mundo pudiera tener buenos trabajos, buena educación. Para tener verdadera autoridad, no basta con tener poder económico o político, sino que se requiere lo que los romanos llamaban autoritas. El que tenía autoritas entre los romanos era el que suscitaba natural acatamiento.
y don Eugenio suscitaba natural acatamiento. Para mí, los que dejan huella en la historia son los grandes enamorados. Y los grandes hitos de la historia lo trazan los grandes enamorados. Don Eugenio Garzazada dejó una huella profunda e indeleble, porque estaba enamorado de todo lo que hacía. Don Eugenio Garzazada no solo fue el creador de empresas exitosas, sino que también formó una hermosa familia a la que supo transmitir sus valores y su cariño como esposo y como padre. Al regresar, don Eugenio, el padre de familia. Hombre de sólidos principios morales, de enorme capacidad de trabajo y de férrea disciplina, don Eugenio Garzazada siempre supo darle su lugar y su tiempo a su familia, que para él era sagrada. Esposa, hijos y nietos eran una inmensa alegría para don Eugenio. En 1921, don Eugenio Garzazada contrajo matrimonio con doña Consuelo Lagüera Zambrano, con quien procreó 8 hijos. Eugenio, Alejandro, Alicia, Consuelo, Gabriel, Marcelo, David y Manuel. A todos ellos les transmitió los mismos valores de hombre trabajador, austero, modesto, sencillo y generoso. Era un hombre feliz. Sus nietos lo hacían feliz, los niños chiquitos, mucho. Oír música lo hacía feliz. Ver el jardín y las flores lo hacían feliz. Tenía rosales, una preferencia por los rosales y sí, cultivaban ahí en mi casa rosales. Le gustaba mucho pues jardinear. Yo creo que a él le gustaba estar pendiente de que estuvieran cuidados, etcétera. Le gustaba caminar, ¿ya lo dijiste? Ir al rancho todos los domingos, sí. Lo disfrutaba mucho. ¿Nunca lo escucharon reír a carcajadas? Pues sí, ocasionalmente, Sí, con algunas, sobre todo con algunas tonterías de los nietos ya, porque el papá a lo mejor le costaba trabajo demostrar cariño a las personas mayores, pero con los niños era, jugaba con ellos, de lo más tierno que era, jugaba con ellos, bueno, se ponía gatas con los niños, a veces sí, con mis hijos. A Maruca, mi hija, a ver, yo voy a ser tu peinador, le decía, porque aquella se le sentaba a los pies, una vez cepillándose el pelo y él. Digo, era tenía mucha afinidad con los niños todos lo querían muchísimo. Gabriel, siempre que iban los nietos a visitar a tu abuelo, don Eugenio, él les tenía una sorpresa, ¿verdad? Sí, cómo no. Yo, desde que llegábamos, yo me acuerdo de él siempre pues, sonriendo. Y nosotros llegábamos corriendo con él porque pues, nos tenía un chicle. Yo de los recuerdos que tengo es que tenía una cajita de chicles, las guardaba en un mueble arriba. Llegábamos corriendo con él a pedirle un chicle. Y muy bonito recuerdo así de imagen, siempre sonriendo él. Yo le decía siempre que tenía sonrisa de Mona Lisa. Y él me dice, pues será de Monoliso, porque como que de Mona Lisa no, ¿verdad? Don Eugenio había encontrado su felicidad porque tenía un trabajo digno y daba trabajo digno. Pudo crear una familia formada con principios y valores, pero sobre todo, pudo encontrar a la mujer de su vida. Pero ¿cómo se conocieron? Esa le toca a Lili. Tú platícala. No, flaca, no te quedó a ti. Ni modo. Esta historia no termina hoy. Continuará la próxima semana.
En esta acogedora casa, ubicada en la colonia Obispado, vivió muchos años de su vida con su esposa y con sus hijos, don Eugenio Garzazada, el líder empresarial de Monterrey, que se convirtió en una leyenda que sigue viva a través de su ejemplo y de sus obras. Esta casa, desde cuya terraza se contemplan la ciudad de Monterrey y el Cerro de la Silla, está llena de vivencias y recuerdos que el paso de los años no ha borrado. Aquí, en esta casa, en la que no se hablaba de dinero ni de negocios, don Eugenio Garzazada se dedicaba a su esposa doña Consuelo y a sus 8 hijos. Aquí también disfrutó don Eugenio de sus nietos, a los que dedicaba con paciencia y ternura de abuelo mucho tiempo. En la sala, en los pasillos, en el comedor, queda todavía el recuerdo de muchos cumpleaños y de muchas navidades celebradas en familia por don Eugenio y doña Consuelo. Pero, ¿cómo se conocieron don Eugenio y doña Consuelo? ¿Cómo iniciaron su relación afectiva? Esa le toca a Lili. Tú platícala. No, flaca, no te quedó a ti. Ni modo. Es muy graciosa, la verdad. Mi papá tenía una oficina. Arriba vivían, pues creo que mis bisabuelos. Pero abajo era comercial y ahí mi papá tenía una oficina. En una ocasión llega mi papá a la casa y le había pedido su papá que buscara unos papeles que tenían ahí. Entra mi papá y entonces había un perro. Había un perro que alguna vez escapó y persiguió a mi papá. Y lo tenían acorralado. Y mi mamá fue a quitarle el perro. Según mi papá dice que mi mamá fue por los perros y que le dijo, o te casas conmigo o te los dejo, o te los suelto, ¿verdad? Los perros. Y entonces él decía que literalmente le había echado los perros. Pero así creo que esa fue la primera vez que se conocieron, según mi papá. No estoy segura. Hoy continuamos la historia de uno de los hombres que más han hecho por el desarrollo industrial de Monterrey y por la alta educación, consciente de que ambos aspectos, si van juntos, permiten y posibilitan que la vida sea más humana, más fraternal, más gozosa y más creativa. Hoy, en Líderes, Eugenio Garzazada. Para don Eugenio Garzazada y su hermano don Roberto, lo más importante de sus empresas fueron siempre sus trabajadores. Y para ellos, esto quería decir mejoramiento constante de su nivel de vida y de su educación. El resultado del trabajo exitoso es la consecuencia de una familia integrada. Entonces había que tener en la sociedad a toda la familia, en la ciudad que vivimos. Desde un principio hubo cursos de verano para hijos de trabajadores, y hubo cursos de cocina, de decoración, de puericultura para esposas de trabajadores. Desde un principio se incluyó a toda la familia. En 1911, Cervecería Cuauhtémoc fundó su primera escuela politécnica para capacitar a sus empleados y obreros y a sus hijos. Se llamó Instituto Politécnico de Nuevo León y fue para capacitar porque pues estaba la revolución y había que tener a los gentes que se pudiera conseguir. Los obreros que venían fundamentalmente del campo tenían que capacitarse y había que ser carpinteros, tuberos, freseros, albañiles, soldadores, etc. Y para eso se creó el Politécnico. Tenía una escuela politécnica dentro de la cervecería. Me quedé asombrado porque yo había recién salido de la Facultad de Química, trabajado en las empresas de San Rafael, la productora de papel. Y 4 años antes de que yo entrara a trabajar ahí, había la consigna de no contratar
obreros que supieran leer y escribir. Eso era criminal. Y en cambio aquí, en 1907, la cervecería y sus empresas tenían una escuela politécnica que con seguridad lo primero que hacían era enseñar a leer y escribir. En 1907 el 98% del país era analfabeto. Quizá esta sea la principal característica de los Garza Sada como empresarios. Esa preocupación por sus trabajadores va desde la limpieza y la belleza que impera en sus fábricas y empresas hasta la vida social y los beneficios más personales de sus trabajadores, como la vivienda, la seguridad médica, la educación y las jubilaciones. En 1918 se creó la institución que hoy se conoce como Sociedad Cuauhtémoc y Famosa, dedicada a proporcionar beneficios económicos y sociales a sus trabajadores y sus familias. Y ese pues fueron los lemas que siempre tuvo en Cervecería Cuauhtémoc, ¿verdad? Era todos con su casa propia, era uno de los lemas que tenía la Sociedad Cuauhtémoc Famosa, el trabajo y ahorro, que es el fruto de poder tener algo para el futuro, y una buena capacitación. La colonia Cuauhtémoc, que ahí está todavía, es la primera muestra del programa de vivienda, porque después se fueron haciendo y se siguen haciendo viviendas para los trabajadores en diversas colonias. Siempre ha existido un servicio médico para los socios y tenía la compañía en distintos puntos de la ciudad médicos que nos atendían a la gente nuestra. Por fin, en el año del 44, cuando se hizo el centro recreativo, se le destinó un espacio para clínica y se contrataron médicos con todas las especialidades. Y ahorita es una maravilla cómo funciona ahí, porque en esa clínica se imparten aproximadamente 1000 servicios diarios, desde inyecciones hasta operaciones, porque es clínica hospital. Está tan bien organizada que cuando alguien pide una cita, a la mera hora lo atienden. ¿No ve usted los tumultos que se forman en algunas otras organizaciones? En un mundo donde muchos empresarios se rigen ante todo por obtener el máximo de ganancias, a una costa del salario y el bienestar de sus trabajadores, don Eugenio y don Roberto Garza Sada brillaron siempre por lo contrario. Con toda certeza puede afirmarse que don Isaac Garza y sus hijos don Eugenio y don Roberto Garza Sada fueron pioneros de la seguridad social en México y que instituciones como el Seguro Social y el Infonavit se inspiraron en lo que ellos habían hecho para sus trabajadores. Tan es así que cuando surge el Seguro Social, el grupo no paga cuota de Seguro Social porque da la prestación de salud directamente. Y tampoco está en el Infonavit porque tiene programas de construcción de vivienda que son anteriores, pero muchos años anteriores. Los jubilados siguen siendo parte de la empresa. En otros grupos de Monterrey, por ejemplo, los jubilados ya no tienen la clínica, ya se les van quitando las prestaciones. Aquí se quiere que tengan todos. Se ha creado además, por ejemplo, Villa Consuelo, que es una entidad, una casa de reposo para personas que quedan solas, sobre todo mujeres que quedan viudas, que quedan solas, y entonces la empresa las acoge. La empresa no quiere abandonarlos nunca. Tengo la enorme fortuna de ver que en Monterrey se da, en los años en que yo llegué, el cambio en que la clase obrera, la clase operaria, pasa a ser la clase media. Él condenaba la lucha de clases. Él proponía la colaboración de clases. Bajo la dirección de don Eugenio Garza Sada, Cervecería Cuauhtémoc se consolidó como modelo de empresa y como modelo de relaciones obrero-patronales justas. Al regresar, veremos qué pensaba don Eugenio de sus trabajadores.
Para don Eugenio Garzazada, la dignidad de sus trabajadores era fundamental, y en general la dignidad de toda persona, como lo demuestra, entre otras cosas, la forma callada, casi secreta en que realizaba sus obras de beneficencia y sus muchas y generosas ayudas. Siempre estaba dispuesto a recibir a todo el mundo. Tenía un montón de, ¿qué te voy a decir?, de niños que llegaban a la casa, a quienes les ayudaba para la escuela, para ir a la escuela, pero les hacía que le trajeran las calificaciones y él se las revisaba personalmente cada mes y les daba para sus libros, para sus X, pero, o sea, era una persona muy fácil de encontrar. Una de las muchas obras que apoyó directa y constantemente don Eugenio fue el Comedor de los Pobres, cuyo fundador es el legendario Padre Infante. Un recuerdo que llevo en mi corazón y que me hace siempre feliz. Como cuando te dice el doctor, mira, cuando te sientas mal, que te vas a desmayar, toma esta pildorita debajo de la lengua y ya. Así, en los momentos álgidos y duros de mi vida, don Eugenio, y listo. En su Ideario Cuauhtémoc, ese decálogo colocado en todas las fábricas y oficinas, don Eugenio Garzazada expresó su ideario como hombre de empresa. Él mandó escribir e imprimir un decálogo de reglas de conducta que pudiera ubicarse quizá en un primer esfuerzo de lo que ahora se ha puesto de moda en las organizaciones como el Código de Ética. También decía en algunos de los cosas del Ideario Cuauhtémoc que a un subordinado se le tenía que dar todo el tiempo necesario para que se explicara, para que pudiera entenderse cuál era el problema que quería transmitir, ¿verdad? Su secretaria tomaba nota de los momentos en que él decía, hágase esto de esta forma, y lo iba haciendo, y encontró listas de recomendaciones de don Eugenio, que un día don Eugenio pues, pudo editar y poner en un decálogo. ¿Por qué decálogo? Pues porque decálogo, vivimos en la cultura del decálogo, ¿verdad? Porque desde Moisés, ¿verdad? En ese ideario dice que se debe reconocer el mérito en los demás por la parte que hayan tomado en el éxito de la empresa y señalarlo de manera espontánea, pronta y pública. En el Ideario Cuauhtémoc, don Eugenio también dice que un ejecutivo no debe ser vanidoso ni arrogante, que debe ser tolerante y saber escuchar, así como reconocer el enorme valor del trabajador manual, cuya productividad hace posible la posición directiva y afirma el futuro de ambos. Iba a la oficina y estaba con un obrero. El obrero quería hablar con él, no nomás con los empleados. Y era pues, el presidente de la compañía. Y estaba el empleado, el obrero. Decía, bueno, tengo este problema. A sus trabajadores, don Eugenio les decía, tú dedícate a trabajar, que yo me encargaré de pagarte y de tu bienestar. Y lo cumplía. Siempre estaba pensando en los demás, en las necesidades de los demás, en, no sé, tenía detalles muy lindos, como que al velador del domingo en la noche, un señor ya un poco mayor, le calentaba a él, le calentaba algo y un café y luego le hablaba, don Juan, ya está aquí su café, y él lo hacía personalmente. Digo, tenía cosas muy lindas. Hombre celosísimo de su tiempo, don Eugenio respetaba y apreciaba mucho el tiempo de los demás. Se pueden hacer las cosas y se puede tener muchísimas ocupaciones y tener esa responsabilidad social que él siempre tuvo, que ahorita se batalla mucho para encontrar, porque yo me encuentro con personas que están muy ocupadas y sus agendas muy ocupadas y no te pueden dar una cita porque están muy ocupados. Y yo me pregunto, si alguien estuvo ocupado, fue él siempre, y siempre tenía tiempo para el que le pidiera una cita. Él decía que una vez dijo, y no sé por qué me tocó estar ahí, decía que cuando alguien te pedía una cita era porque tenía algo importante que decirte para él o para ti. Él era enormemente asertivo en sus cosas, porque platicando lo que te platica Lili, él te daba el tiempo a todo el mundo, pero al grano, ¿verdad?
Que viene, tengo este problema. ¿Cuál es el problema? Es que fíjese que no, tu problema. O sea, era tas. Y así era. Y así era para hablar. Para todo, para hablar muy para paciente. Decir las cosas, pero decía, trátame lo que me vienes a tratar. No andaba con rodeos, pues. Es una figura que va al grano. Los memorándums que recibíamos de don Eugenio eran de 2 líneas, ¿verdad? Y firmado EGS, nada más. Sí, tenía un poder o una gran capacidad de síntesis, de resumir una cosa larga en 4 o 5 palabras, una frase, ¿verdad? Tenía una gran cualidad y así le gustaba que se expresaran con él, ¿verdad? Decir en pocas palabras lo que se tenía que decir. Propició él una investigación en el tecnológico para poder inventar una máquina que ahora ya existe, pero allá en sus tiempos, una máquina a la que le pudiera uno dictar y que la máquina sacara el trabajo ya impreso, dictarle oralmente y que la máquina imprimiera, porque él pensaba que esa actividad de tener una secretaria para hacer eso, pues no era la mejor forma de aprovechar el tiempo, que ese era un proceso que se podía hacer de una manera más mecánica, ¿verdad? Y bueno, pues esa era su mentalidad, ¿verdad? Un sentido de aprovechamiento de todo. A don Eugenio no le gustaban las personas que a todo dicen, sí, señor. Don Eugenio, que era muy buen catador, pues me llamó a mi oficina. Había como unos 8 o 9 lugares, cada uno con 2 vasos de cerveza. Y me dijo, pues tome sus lugares. Y estaban ahí todos los directores, incluyéndose a sus hijos, Les dijo, a ver, señores, digan ustedes cuál es, en su opinión, el problema, de qué se trata. Yo era el último catador. Y el catador que me precedía era mi jefe. Mi jefe opinó y me dijo, la desviación es posiblemente esta. Llegó a mí y yo opiné distinto a mi jefe. Nos despachó a todos, me dijo, muchas gracias, señores, y salimos de su oficina. Pues no habían pasado 5 minutos cuando volvió a sonar el teléfono. Dice don Eugenio que venga a su oficina, por favor. Pues ahí voy a la oficina bastante preocupado, ¿no? Porque cuando hablaba don Eugenio. Y entonces me dijo, fíjese que usted opinó esto, ¿verdad? Sí, señor, yo opiné eso. Pues es una cosa que es distinta a la que opinó su jefe. Pues sí, señor, pero esa es mi opinión honesta. Dijo, pues mire, yo estoy de acuerdo con su opinión. Su jefe ya está informado de qué es lo que hay que hacer, lo que usted diga, para resolver el problema. Pues muchas gracias, don Eugenio. Me fui yo, pues, un poquito preocupado, ¿no? Porque el problema había que resolverlo y yo me había echado el compromiso. Y ya cuando iba saliendo, cuando vi la puerta para despedirme, me dijo, y no se me olvida, me dijo, lo felicito porque no es usted un yes man. Yes man. O sea que no decía todo que sí. A los 15 días llegó mi sueldo, la quincena, con un aumento muy sustancial, que no se acostumbraba en esos tiempos. Entonces yo hablé al departamento de pagos y les dije, aquí debe haber un error, porque esto no me corresponde a mí. Dijo, me contestó el jefe de pagos, me dijo, pues mire, si hay un error, el error es de don Eugenio, vaya a reclamárselo a él. No, pues ya no quise reclamar. Ahí se quedó. Don Eugenio nunca cayó en la sensualidad y la vanidad que muchas veces propicia el mucho dinero o la mucha riqueza material. Bueno, en una ocasión fuimos a un restaurante, porque los domingos, si no comíamos en la casa con él, nos invitaba a un restaurante. Y obviamente no traía cartera, o si traía cartera no traía suficiente dinero, ¿no? Y entonces llegamos ahí, me dice, oye flaco, no traigo lana, ve rápido a la casa y trae dinero. Le dije, papá, ¿firmas? ¿Cómo va a firmar? Firmo yo, papá, hombre, no te apures, ¿verdad? Por supuesto, y máximo en aquella época, pues todo el mundo te conocía, ¿verdad? Pero no, nunca traía lana así en efectivo, jamás tuvo dinero contante y sonante, como se dice, o sea, era en inversiones, era en empresas. Para don Eugenio, el dinero y la riqueza material solo eran medios para crear más y mejores fuentes de trabajo. Por eso,
Uno de sus lemas, que siempre reiteraba, era este: no repartas riqueza, reparte trabajo y elevarás el nivel de vida popular. Pero a don Eugenio, hombre de gran visión social, también le interesaron mucho los medios de comunicación, en especial la prensa y la televisión. Él buscaba una prensa independiente, una televisión independiente del gobierno, por supuesto, independiente de cualquier culto religioso, independiente de cualquier fuerza institucional que pretendiese dominarla. Creo que ese fue el timbre que caracterizó a don Eugenio en cuanto a los medios de comunicación. Él hubiera preferido, yo pienso, ¿verdad? Definitivamente lograr su sueño en una participación activa con los medios de comunicación, por ese conducto y con gentes como ustedes, comunicarse mejor con la sociedad en general y colaborar al nivel educativo y a la transmisión de principios y valores. Hombre de múltiples ocupaciones, creador y realizador de grandes ideas, de proyectos de largo alcance, don Eugenio Garzazada era un hombre de hábitos y entretenimientos muy sencillos. Al regresar, veremos este aspecto de la vida de Eugenio Garzazada. Creyente de que el éxito del trabajo es el producto de una familia integrada, don Eugenio Garzazada se deleitaba cumpliendo este sencillo, pero trascendente principio: disfrutar de su familia, y su familia gozaba de que los llevara a un mágico lugar. La Guacatala. Sí. Bueno, sí, de los fines de semana me encantaba porque ahí nos sentíamos libres. Había 5 acequias que pasaban por ahí, que ahora ya no existen. Jugábamos a pescar sardinitas. Más chiquillos soñábamos que había cuevas secretas donde había duendes y donde había no sé qué. No sé, como que pasamos un tiempo muy bonito. Hay tantos recuerdos ahí de las Navidades. Si éramos muchos los domingos, yo no sé por qué se sentía mucho más. Digo, obviamente era una fiesta, ¿no? Pero siempre entre que yo me acuerdo, pues pura alegría ir a ver juguetes y demás. Los tíos siempre juntaban, no sé, 50 pesos o 100 pesos entre cada quien y hacían una rifa. La rifa esa era tradicional y todo el mundo quería ganar, ¿verdad? Esa rifa. Era padrísimo estar ahí el día de Navidad porque pues todos los primos recibían regalos y pues yo también, y queríamos compartirlos o verlos o a ver qué te trajeron a ti, qué me trajeron a mí. Los tíos siempre estaban, pues digo, no sé, digo, si se sentía grande el evento el domingo, en Navidades era algo especial, ¿verdad? Porque se acostumbró así. Inclusive ahorita, después de tantos años, ya los primos nos juntamos y queremos pues casi recrear lo que vivíamos en aquellas épocas. Los grandes hombres suelen tener temores pequeños. Don Eugenio Garzazada tenía el suyo: volar en avión. Pero no le gustaba viajar mucho. Es más, le tenía pavor al avión. Le chocaba el avión, ¿te acuerdas? No le gustaba el avión. Una vez que nos fuimos a Mexicali, que él iba a ver una planta en Tecate que iban a abrir, y yo fui, yo no sé por qué fui, con mi mamá y con mi abuelita. Nos fuimos en tren desde San Antonio hasta Tecate porque no le gustaba el avión. Y de hecho, así cuando se tenía que subir a fuerza, una vez que alguien le preguntó, se tenía que ir a Chicago, ¿verdad? O a no sé dónde, y alguien le preguntó, ¿a cuánto está Chicago de aquí? Y le dijo, a 3 highballs. Él no tomaba nada. No, era una persona que no tomaba nunca. Pero esa vez que se tuvo que subir, dijo, no, si no tomo algo, me muero. Entonces, ¿a cuánto está? A 3 highballs de Monterrey. Disfrutaba su casa, le gustaba estar en su casa, y yo alguna vez le dije,
ay papá, ¿por qué no vamos a tal lado? ¿No? Yo aquí estoy muy a gusto, pero allá vas a ver esto. Yo desde aquí lo veo, agarro mi libro y todo lo que quiera lo tengo aquí. A don Eugenio Garzazada le gustaba la mecánica y la electrónica, a través de las cuales despejaba su mente. Pues por lo pronto me ponía a mí con él a arreglar el aire acondicionado y los desarmábamos y armábamos y cambiábamos bandas y lo que tú quieras y se divertía. Tenía su cajón de herramienta, que esa era una de las cosas que se moría de coraje si le sacábamos una herramienta y no se la regresábamos, porque desarmador plano, desarmador de cruz, etcétera, todo lo tenía ahí pero ordenadito, ¿verdad? Pero definitivamente el hobby predilecto de don Eugenio Garzazada era reunirse con sus amigos puntualmente los lunes a jugar billar. Yo iba a veces a verlos jugar billar. Ahí estaba don Eugenio Garzazada, don Roberto Garzazada, don Jesús Zambrano, don Adolfo Zambrano, cuñados por doña Rosario, y mi papá. Así, y ahí pues, ponían letreros y choteaban, el gran Chamboné. Y un día le traen a un individuo que simula que no sabía carambola, ¿verdad? Barjau, hijo de un doctor Barjau, que era extraordinario para jugar billar. Trabajaba en México en Cervecería Cuauhtémoc. Y en una ocasión, estando aquí, mi papá lo invitó y le dijo, te voy a presentar como un sobrino de mi mujer. Sí, y hacían partidos y cuánto, ¿no? Era una cosa así. Y le dijo, ¿y tú no sabes nada de billar? Y llega y le dice, arquitecto Basabe, queremos que me enseñe, mire, es un hombre que apenas si sabe agarrar el taco y que no sabe nada de billar, ¿verdad? Bueno, muy bien, pues mi padre ahí empezó con mucha paciencia, mira, agarra el taco de esta manera, échele tiza. Entonces empieza a jugar, le toca al señor Barjau y chisqueaba el taco. No, mire, póngalo así. Me empezó a decir cómo usar el taco. Y otra vez, hasta que se desespera el señor mire, así, y pégale a esta, y con esta le pega a la otra. A ver, ¿cómo? Mire, la falló. No, déjeme volver a hacer. No, si no es así, mire. El taco se toma nada más con estos dos dedos y acá esta mano debe estar suelta. Y de repente te empieza un juego magistral de 3 bandas y de carambolas de lujo. Se dio cuenta mi papá de la broma y tiró el taco molesto, en el fondo, yo creo que riéndose, ¿verdad? Pero con ello quiero decir que era un ambiente fraternal, un poco casi de niñez prolongada, donde descansaban todos estos señores. Ahí descansaban. Y donde formaban una amistad ejemplar, muy bonita, hasta la muerte. ¿Alguna comida en especial, algún platillo que le gustara? Los postres. Hasta en eso era parco, ¿verdad? Los postres, sí. Comía de lo salado poquito. Pero en el postre se emparejaba, como decía él. Sí, en el postre, ¿como poquito? Pero en el postre me emparejo. Los postres, el flan, la nieve. La cremitilla. La cremitilla. Sí. Era un postre muy de mi casa, era una cremita que servían con frutas y a él le gustaba mucho. ¿Guardas algún recuerdo físico de él? Cuando murió mi papá, mi abuelita, me entregó una cajita que es de vidrio con una tapita y de plata, que tenía unas monedas, y esas moneditas eran la alcancía de mi papá. Pero también venían unas notas en donde mi abuelo pues, cogía una de las monedas y le escribía una notita donde le debo un peso o lo que fuera y se los ponía. Entonces ahí están las notitas con las monedas y todo, y eso es lo que conservo.
De la modestia del gran empresario que fue don Eugenio Garzazada, el escritor Salvador Novo nos dejó un breve pero exacto retrato. En una crónica que escribió en 1948, cuando vino a Monterrey invitado a la inauguración del campo deportivo de los trabajadores de la cervecería, Novo dijo: Fui hoy por la mañana a saludar a los amigos de la cervecería. Han modernizado muy elegantemente sus oficinas. Don Porfirio se aloja en una muy club de banqueros, con su frigadier acogedor. Solo don Eugenio permanece fiel a su vieja oficina. Cuando ejecutivos de ventas y mercadotecnias en México, en el Hotel del Prado, el Salón de Candiles, lo declaró el ejecutivo del año, llegamos un grupo de gente de Monterrey y nos lo encontramos en la puerta. No entraba. Nadie le había dicho que entrara y él no entraba. Él era el homenajeado. Pero la gente de México estaba ya en el Salón de Candiles dentro y no entraba. Llegamos nosotros, pase don Eugenio. Llegando al salón, pues todo el mundo se puso de pie y lo aplaudió. Pero era tímido, era parco, era recatado, tenía un prurito de sencillez llevado al extremo. Él nunca tenía un automóvil de último modelo. Tenía un automóvil 5 o 6 años viejo. Nunca tenía un traje de marca de la última moda, no. Era discreto en todo su conducta. Y eso lo transmitía, lo irradiaba, lo permeaba a toda esa organización. Le hicieron un homenaje a don José Navarro, un post-homenaje. Le hicieron un centro campestre por la carretera. Y me platicaban que invitaron a don Eugenio Garzazada. Y él llegó siempre era muy puntual. A la hora que le dijeron, a esa hora llegó. Y dejó el carro a 100 metros de distancia con su chofer. Y cuando llegó, todo el mundo se levantó. Y le aplaudieron, y le saludaron, y todo el mundo platicó con él. Luego llegó el alcalde con 20 gentes y nadie se levantó. Se levantaron nada más los de la mesa directiva, ¿verdad? Pero cuando llegó uno que no se levantaron todos. Una de las características de don Eugenio que todos los que lo trataron recuerdan es su famoso sistema de apuntar cosas en una libretita o en tarjetas. Yo me acuerdo que él tenía una libretita así chiquita que tenía papelitos. Por donde iba, ya fuera en la fábrica o ya fuera en la distribuidora o ya fuera en la clínica o en el parque o aquí o allá o en el tecnológico, ahí apuntaba todo. Cuando él iba a las juntas de consejo, había apuntado en su libretita, en su recorrido previo a la junta, que estaba roto el vidrio de aulas 2, salón número 304, ¿verdad? Llegaba a las juntas y decía, ese tiene que hacer esto y esto y esto, pero no decía nada, nada más. Sacaba su libretita y apuntaba. Y luego dictaba sus famosos memorándums de una o dos frases y todo el mundo a trabajar. Quisiera tenerlo cerca o tenerlo aquí para que me dijera el secreto de cómo le hacía para organizar su vida de esa manera tan armoniosa, tan equilibrada. Y que en un simple papelito, una persona que tenía que manejar empresas, tecnológico, muchísimas obras de caridad que ayudaba, pues, ahí llevaba todo. O cómo le hacía, no sé. Como pocos empresarios, don Eugenio Garzazada supo apreciar el valor de la educación superior como clave del desarrollo, y para eso creó el Tecnológico de Monterrey, su obra más querida. Al regresar, conozca la historia del TEC de Monterrey. Hoy en día Monterrey no solo es famoso por su exitosa industria, por sus empresarios y por el Cerro de la Silla, sino por su Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, que hoy tiene campus en todo el país. Consciente de que sin educación superior de alta calidad no hay verdadera independencia ni verdadero desarrollo económico, en 1941, don Eugenio Garzazada le planteó a su hermano Roberto y a un pequeño grupo de amigos íntimos
la propuesta de crear una institución de educación superior en Monterrey. Puestos de acuerdo, don Eugenio empezó a reclutar a un equipo para hacer realidad el proyecto, al mismo tiempo que él personalmente visitaba a otros empresarios para reunir fondos y hacerlos partícipes del gran propósito, que por eso es verdaderamente regiomontano. El equipo capitaneado por don Eugenio trabajó intensamente y el 6 de septiembre de 1943, el Tecnológico de Monterrey empezó a funcionar con 227 alumnos en una casona ubicada en la calle Basolo, 858. Desde el principio se pensó en tener un campus propio y el 7 de junio de 1945 se inició su construcción en un terreno que tiene como hermoso y cercano fondo el Cerro de la Silla. Para él, ¿qué era el TEC? Pues era parte el otro hijo. Otro hijo. Bueno, así dicen, que era su noveno hijo. Y sí, realmente para él fue el TEC una obra muy importante. Creo que la quiso mucho y pues su idea quizá no fue o no llegó a ver todo lo que iba a crecer, lo que iba a hacer realmente. Y él pensó, cuando empezó el tecnológico, yo creo que pensó más que nada que los muchachos tuvieran oportunidad aquí en Monterrey de estudiar lo que se podía estudiar en Estados Unidos o en la mejor universidad. En unas cuantas décadas, el Tecnológico de Monterrey ha crecido mucho y hoy tiene decenas de miles de alumnos distribuidos a lo largo del país en una treintena de campus y se mantiene como la institución líder de la educación superior en México en el área tecnológica. Del TEC se ha beneficiado no solo Monterrey, sino todo México a través de sus miles de egresados que hoy contribuyen en muchas áreas al progreso del país. Por algo don Eugenio quiso tanto al TEC. Un detalle que a mí me hizo derramar lágrimas fue el día que le entregó el título de ingeniero al jardinero de su casa en el TEC. Le dio beca porque le empezó a encontrar cualidades y lo becó al TEC de beca completa. Y el día que se recibió, le entregó con tanto gusto el título que el jardinero que me conocía volteó y me abrazó con el gusto. ¿Su fe? Pienso que era una parte muy importante, ¿verdad? A lo mejor la más importante de su vida, porque era una persona que cumplía con la iglesia en todo lo que ésta pedía o lo que ésta pide, ¿verdad? Y yo creo que quizá eso también lo haya hecho a él un hombre entregado a los demás. Esa fe que tuvo, esa fue lo que lo hizo entregarse. En una hermosa semblanza que escribió sobre don Eugenio, el doctor Agustín Basabe Fernández del Valle dijo que muerto don Eugenio, de él solo nos queda su presencia espiritual, pero esa presencia espiritual no puede sernos arrebatada por la separación o ruptura que implica toda muerte. La trayectoria de don Eugenio permanece, definitivamente configurada. En esa semblanza, el doctor Basabe dice también que, sin retórica y sin cargos públicos, hizo más por México que cientos de políticos juntos. Y agrega que nada importa que no figure en los membretes del papeleo burocrático y en los estandartes que encabezan las procesiones del servilismo. Eugenio Garzazada, árbol octogenario cortado a crueles hachazos, hunde muy hondo sus raíces en suelo regiomontano y en suelo mexicano. Su voz
la guardan los silbatos de las fábricas, los timbres de las instituciones educativas y las campanas de los templos mexicanos. Su alma, que mucho tiene que ver con el tiempo interior, seguirá siendo evocada en las empresas creativas y en los pensamientos vehementes. Para recordar a don Eugenio, su espíritu, sus obras y sus valores, en 1993, el Grupo FEMSA instituyó el Premio Eugenio Garzazada, que se otorga cada año para destacar y reconocer a personas e instituciones nacionales o extranjeras que coadyuven al bienestar de la comunidad mexicana. En el Premio Eugenio Garzazada se tiene un comité directivo que es donde se planean las actividades que se van teniendo durante el año. Tenemos dos categorías, una categoría de personas, en donde se buscan personas que tengan un perfil parecido a don Eugenio, es decir, personas que tengan un éxito en el mundo empresarial, pero que utilicen ese éxito para servir a su comunidad, servirlo en diferentes aspectos, como lo hizo don Eugenio. Admiré mucho su dedicación a la educación superior de los mexicanos y pues yo realmente decidí modelar mi vida siguiendo el ejemplo de él y por eso me he dedicado yo también a la educación superior y he tratado de ser un buen empresario y vivir modestamente sin hacer alarde de riquezas o de lujos extravagantes, eso que creo que además salen sobrando una comunidad como Ciudad Juárez. También se tiene la otra categoría de instituciones, en donde se buscan instituciones que tengan como propósito fundamental el educar a diferentes grupos con necesidades para que ellos de por sí puedan desarrollarse. El premio es fiel al espíritu de don Eugenio, quien siempre afirmó que reconocer el mérito de los demás y señalarlo de manera espontánea, pronta y pública es la característica del verdadero líder. Y don Eugenio Garzazada fue un verdadero líder. Líderes son los que son seguidos por la gente, los que saben que el que los va capitaneando los lleva a una meta segura, los que se enfrentan a los gobiernos cuando hay malas administraciones o se dictan leyes injustas o se entorpece el funcionamiento de la industria y del comercio y de los servicios. Líderes son los que defienden a la sociedad en su conjunto. Educador y empresario, economista y protector de las bellas artes, Eugenio Garzazada quiso, por encima de todo, estar siempre en la luz de la suprema sencillez. Como Job, esperaba la luz después de las tinieblas. Post tenebras espero luchen. A él nos sentimos hermanados todos los que en una forma u otra queremos a Monterrey y a México con voluntad de perfección y nada más. El resto es silencio y oración. Con una voluntad de acero para hacer bien las cosas y un corazón de oro, don Eugenio Garzazada fue un alma bella que sigue irradiando luz, como una estrella que alumbra y que guía. Por eso don Eugenio se le sigue recordando con inmenso afecto y por eso sus obras y su vida siguen siendo ejemplo de empresario y de hombre de bien. Brújula en las tormentas, en los tiempos apacibles, carta de navegación para llegar felizmente al puerto. Gracias, don Eugenio, por mostrarnos la esencia del verdadero líder. Yo pienso que él tenía todavía muchos planes, que tenía todavía mucho que hacer, que se fue antes de terminar con todo lo que él hubiera querido hacer.